Buenos días, hermanos, espero que se encuentren bien, que el Señor esté bendiciendo sus vidas. Hoy estaremos estudiando el capítulo 4 de la segunda carta a Timoteo. El título de este devocional es Instrucciones Finales de Dios. Y entendiendo este título como quien él acaba de escribir, indicando unas instrucciones frente a cómo se deben comportar dentro de la iglesia y guiando a un grupo, a una congregación. En este caso Pablo, ya sintiendo como él mismo describe que está cerca de su partida o de su muerte, él da unas recomendaciones finales y es tanto su anhelo y vemos su corazón en este pasaje que él en el primer verso usa la palabra te encarezco. Es algo que él desea porque él sabe que no va a estar ya más presente. En otras cartas de este autor veíamos también su corazón cuando él decía: ciertamente para mí el morir es ganancia, pero si el Señor me necesita en vida no sé qué escoger. Pues él quería agradar a su Señor en todo. Y es así como entramos en este capítulo 4, el último capítulo de estas cartas escritas a Timoteo, y veremos varios asuntos, directrices que el Señor nos entrega y también enseñanzas prácticas para nuestro día a día. Lo primero que el Señor nos dice aquí está en el verso 1. Dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. El Señor, por medio de Pablo, está aquí haciendo una encomienda, un imperativo bastante importante. Dice que habrá un día en que ciertamente el Señor juzgará entre los vivos y los muertos lo que haya hecho en vida. Y es que en esa época y en nuestra época actual es necesario que se predique la palabra. El Señor Jesús lo dijo antes de subir al cielo. Nos dio la comisión de compartir su evangelio y las buenas nuevas. Y esto lo debemos hacer como está aquí escrito, a tiempo y fuera de tiempo. Nuestra vida debe ser una constante exposición del evangelio, tanto en palabra, comportamiento, en nuestras oraciones, en lo que callamos. Absolutamente todo debería reflejar al Señor. Jesús lo mencionó y lo dijo en Mateo capítulo 5. Nosotros somos la luz del mundo y es necesario que lo hagamos en todo tiempo. No solo esto, Él quiere que nosotros redarguyamos, reprendamos y exhortamos con toda paciencia y con toda doctrina. Él desea que nos hallemos completos y capaces para hacer esto. Viene a continuación de lo que terminó diciendo en el capítulo anterior. Es a través de su palabra que nos capacita para hacer estas obras, porque con esto nosotros somos perfeccionados y somos capaces de hacer toda buena obra. Y continúa el autor diciendo que no solo es una necesidad para mantenernos nosotros como cuerpo del Señor, sino que van a venir tiempos, y en ese momento los hubo y hoy actualmente los sigue habiendo, donde la gente no va a sufrir la sana doctrina, donde la gente se va a empezar a amontonar frente a maestros falsos que lo único que están compartiendo y hablando y diciendo son las necesidades de sus corazones, que habla Pablo aquí como concupiscencias. Todos se van a amontonar porque tienen ese deseo, ese comezón de oír, y se van a apartar de la verdad y se van a volver a las fábulas, a todas esas cosas que el Señor les había apartado y quitado. Dice: pero nosotros debemos ser sobrios en todo. Frente a todo tipo de enseñanza debemos escudriñar y retener lo bueno. No nos podemos dejar mover por fábulas o historias. Desde esta época, incluso antes, el cristianismo estaba siendo atacado por muchas corrientes de pensamiento, filosofía, obras, y en la actualidad, insisto en ese punto, en la actualidad no es distinto. Y generalmente o en algunos casos la gente va
a escuchar porque les place y les gusta lo que están escuchando. No quieren saber lo que el Evangelio es, no quieren conocer a nuestro Dios en su complejidad, no quieren conocer a nuestro Dios en su totalidad. Un Dios que es amor, pero un Dios que también es de juicio. Un Dios que es de oportunidades, pero también es un Dios de ira, un Dios que es benevolente. No quieren conocerlo completo, solo desean lo mejor para sus vidas. Ya no viven a Cristo y esto no debe ser así en nosotros. Debemos ser pues sobrios en todos. También debemos soportar las aflicciones que vienen a nuestras vidas. El Señor dijo que mientras estemos en este mundo tendremos aflicción y también que seremos bienaventurados, pues seríamos perseguidos y vituperados por el compartir su evangelio. Y esto nos dice el Señor aquí: soporta las aflicciones. Y esto Pablo también lo dice, habiéndolo vivido y experimentado en carne propia, diciendo, él le ha tocado pasar, lo han apedrado y todo tipo de cosas, pero él puede decir después de esto: sopórtalas, como quien estuviese diciendo: vale toda la pena del mundo. Haz obra evangelista, como dijimos al principio. Tenemos una encomienda y es compartir el evangelio a todas las personas. Iglesia, no nos podemos apartar de esto. El compartir el evangelio y la palabra del Señor a todos los que necesitan. Hay muchos que para la gloria del Señor han creído, pero hay muchos otros que aún se están perdiendo. Y termina diciendo: cumple tu ministerio en el verso 5. Y aquí es algo que es general para la iglesia, pero muy particular para cada uno de nosotros, hermanos. Solo tú y el Señor saben cuál es tu llamado. Y el Señor hoy nos está diciendo: cumple tu ministerio. El Señor a través de tu llamado te entregará un ministerio. Te entregará un lugar donde has de servir dentro de la iglesia, pero más importante, dentro del cuerpo de Cristo, que es universal. Esto puede ser en tu hogar, puede ser en tu trabajo. Solo el Señor sabe cómo está formando tu vida para que tú puedas cumplir este ministerio. Seamos abiertos a las palabras y a los ojos del Señor para que Él nos pueda mostrar y hablar cuál es su voluntad. De cierta forma, entiendo las palabras de Pablo cuando se despide, porque es como si él quisiera en un par de textos decirle todo lo que él quiere para ellos, ¿sí? Y lo mismo es el Señor está haciendo aquí con nosotros. Recordemos que esta carta está escrita como para quien va a pastorear, y también la tenemos para la iglesia en general. Él dice, verso 6, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardado la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida, hermanos. Y aquí espero estemos cada uno de nosotros, que estemos amando y esperando su venida. Pero como también lo dijo el Señor Jesucristo, y uniendo con esas palabras que dice el apóstol Pablo, cuando el Señor venga, no se encuentre en su obra, no se encuentre batallando. También como nos lo compartía nuestro hermano Alan, de un buen soldado, no se encuentre en la obra, no inmiscuyéndonos en los placeres ni en los negocios de este mundo, sino que al final podamos decir delante del Señor que hemos peleado la buena batalla, que hemos acabado la carrera, y a lo largo de todo ese tiempo he guardado la fe. Porque si hay algo que no conocemos a ciencia cierta, es cuánto es nuestra vida en este mundo. Pero sin importar la cantidad de años, hermanos, debemos pelear la buena batalla. Debemos guardar la fe. A los versículos 9 al 18, Pablo da unas instrucciones personales y quiero sacar un par de aplicaciones prácticas de aquí. La primera es, él le dice, procura venir pronto a verme. Y la enseñanza práctica es, hermanos, es necesario estar pendiente de nuestros hermanos. De vista desconocemos las situaciones problemáticas que la gente está pasando, pero estar con ellos,
una llamada, un abrazo, ¿cómo estás? Estar presente es de gran ánimo y apoyo. A lo largo de las cartas que Pablo escribió, vemos cómo el Señor lo animó a través de otros hermanos y no es distinto acá. Él pide que venga a verlo y sabe que eso lo conforta. Y es que ese compañerismo dentro de la iglesia es vital que tengamos. Número 2, cuando vengas, verso 13, dice que le traiga de la casa los libros, mayormente los pergaminos. Enseñanza práctica, hermanos. En los momentos de dificultad, recordemos que Pablo ya está en su segundo encarcelamiento en Roma y está pronto a ser ejecutado, está sufriendo. En los momentos de aflicción y de sufrimiento debemos ir a la palabra. La compañía nos puede reconfortar, pero en la palabra de Dios encontramos el refugio que necesitamos. Esto es importante y vital. Número 3, verso 16. Hablan aflicciones dentro de la iglesia, dentro de nuestra vida, que algunos hermanos nos causarán a nosotros dolor, pero actuemos como Pablo, que dice no les sea tomado en cuenta la ofensa que ha hecho a nosotros. Es importante el perdón, que lo hemos visto en otros capítulos. Y es importante recalcar y finalizar con esto que dice el verso 17, el Señor estuvo a mi lado. Y saben, dice que estuvo a su lado y le dio fuerzas. Y saben una cosa, sea a través de la palabra de Dios, sea a través de nuestros hermanos en Cristo que vienen y nos fortalecen. Todo esto es una muestra de que el Señor Jesucristo está obrando todavía en ti y en mí. Cada vez que alguien te bendice es porque el amor del Padre está presente en nuestras vidas. Cada vez que escudriñamos la palabra y Él nos habla es porque el amor del Padre está aún en nuestras vidas. Y esto como enseñanzas prácticas de esta porción del verso 9 al verso 18. Y termina Pablo despidiéndose, creo que de la mejor forma como la que uno puede terminar un discurso, una carta, un escrito, un consejo o cualquier expresión lingüística, y es dando la gloria, la honra a Dios y encargando y dando esto a los que están oyendo. Y él termina diciendo: el Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. Amén. Y eso, hermanos, es lo que deseo para cada uno de nosotros, que sea el Espíritu de nuestro Padre que esté con nosotros y que su gracia se manifieste en nuestras vidas. Que así sea.